Tomémonos un tiempo para compartir la palabra de Dios con el sermón titulado La historia de la familia de Abraham y la Madre Celestial, y a través de las profecías de la Biblia encontremos la voluntad de Dios. Pensemos en esto por un momento. Si consideramos al pueblo en el tiempo de Abraham, al pueblo en el tiempo de Moisés y a los israelitas hace 3500 años, ¿cuál habría sido el destino de sus almas si no hubieran reconocido ni creído en Jehová Dios? Además, ¿cuál fue el destino del pueblo que no reconoció a Jesucristo, que vino a esta tierra hace 2000 años, ni lo recibió como Dios? Y en la época del Espíritu Santo, ¿cuál será el destino si las personas no reconocen ni creen en el Espíritu y la esposa? Cuando consideramos esto, llego a pensar, Dios nos permitió ver, oír y entender la verdad. ¿No es esto algo por lo que deberíamos dar gracias y gloria a Dios cada día? Hoy, con este tema, preguntémonos, ¿quién podrá entrar en el reino de los cielos? ¿Quién podrá recibir la herencia celestial? No solo debemos entender esto como un conocimiento, sino también tener fe firme y convicción de que este es el camino indicado hacia el reino de los cielos, de manera que ustedes y yo podamos avanzar por la senda que conduce a la salvación que Dios nos ha revelado. La historia de la familia de Abraham, con respecto al asunto de la salvación, este fragmento de la historia es una lección muy esencial e importante. En la familia de Abraham estaban Abraham y su esposa Sara. Isaac nació de Sara. Cuando Dios le dijo a Abraham, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Abraham no tenía ningún hijo. Así Agar, que era la esclava de Sara, dio a luz a un niño llamado Ismael. Con esto podemos entender la relación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto hoy en día. La historia de la familia de Abraham es importante porque nos enseña la realidad del nuevo pacto. Si ustedes leyeran los capítulos 3 y 4 de Gálatas sin entender este punto, realmente no podrían tener una clara comprensión del significado de esos capítulos. Hoy, examinemos cuidadosamente la historia de la familia de Abraham. Comprendamos el papel de la Madre Celestial en la familia de Abraham. Y confirmemos que sin la función principal que ella desempeña en la familia, nadie podrá heredar el eterno reino de los cielos. Para entender esto mejor, veamos una parábola muy importante que Jesús dio en Lucas capítulo 16, versículo 19. Capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Jesús usó esta parábola para mostrarnos las características del cielo y del infierno. Sin embargo, hay un punto importante en el versículo 24. ¿A quién llamó Padre el hombre rico? Este es el mundo al que el mendigo y el rico fueron después de haber muerto. El mundo al que la gente va después de morir es el mundo espiritual. En el mundo espiritual, solo Dios es reconocido como nuestro Padre. Sin embargo,
En toda la escena, Dios Padre está expresado como Padre Abraham. En definitiva, podemos entender claramente que Abraham representa a Dios y que es una persona que se utiliza proféticamente para representar a Dios. Entonces, ¿a través de quién podemos recibir la herencia del reino de Dios? Este es el mayor problema con respecto a nuestra salvación. ¿Cuáles creen que son las condiciones absolutas para entrar en el reino de los cielos? Debemos creer en Dios, ¿no es así? Y debemos venerarlo. No obstante, aunque Dios está con nosotros, en el libro de Juan, capítulo 1, está escrito que nadie lo recibió. Como no podemos entrar en el reino de los cielos sin recibirlo, debemos descubrir el camino dado por Dios a través de la familia de Abraham para poder recibirlo. Como se mencionó en Lucas capítulo 16, Abraham, que fue llamado Padre en el reino de los cielos, representa a Dios. Dios nos permitió descubrir el camino hacia el reino de los cielos a través de la historia de la familia de Abraham. Confirmemos esto en Génesis capítulo 15. Libro de Génesis capítulo 15. En el capítulo 15, versículo 1, está escrito: Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Es decir, no tengo ningún hijo. ¿Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Eliezer fue el siervo que Abraham crió en su casa. Fue un siervo fiel. Abraham dijo: Como no tengo hijos, voy a heredar todas mis posesiones a Eliezer. Quiero que este hombre sea mi heredero. Veamos cuidadosamente la respuesta que Dios le dio. Versículo 3. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará este. Dios dijo: Este hombre es leal y bueno en su trabajo, pero no será tu heredero. Entonces, ¿cuál es la característica que debe tener su heredero? Si no un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. Si tenemos en cuenta la edad de Abraham, en ese momento tenía una edad muy avanzada para tener hijos. Pero Dios dijo: Tu descendencia será muy numerosa. Así que no debes nombrar heredero a tu siervo Eliezer, que has criado en tu casa. Más bien, Dios dijo: Un hijo tuyo será el que te heredará. De acuerdo con su palabra, finalmente nació un hijo del propio cuerpo de Abraham. En ese momento, Sara, la esposa de Abraham, también había llegado a una edad muy avanzada, por lo que no podía pensar en tener hijos. Entonces, Sara dio a Agar, una mujer egipcia, a quien había tomado como sierva, como concubina a Abraham. Abraham trató de cumplir la voluntad de Dios, incluso adoptando estas medidas. Puesto que Dios dijo: Un hijo tuyo será el que te heredará, pensó que no tenía más elección que tener una concubina para poder engendrar un hijo. Más tarde, llamó al niño que nació Ismael. En el capítulo 16, versículo 11 está escrito: Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él,
y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. En el versículo 15 dice, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Aunque Ismael era hijo de Abraham, veamos en el capítulo 17, versículo 1, la decisión que Dios tomó con respecto a si Ismael debía ser o no el heredero de Abraham. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo. ¿Y qué será? Serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Pasemos al versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. ¿Y qué vendrá a ser? Vendrá a ser madre de naciones. Dios dijo a Abraham, serás padre de muchedumbre de gentes, y acerca de Sara, vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años, ¿ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ¿ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham se preocupó pensando, ¿estoy causando un inconveniente inesperado a Dios por culpa de mi familia? ¿Acaso no sería mejor que Ismael viva delante de Dios sin problemas y continuara la línea familiar? Esto es lo que le impulsó a pedir a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. En el versículo 19 dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Como pueden ver, Dios le dijo a Abraham, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y confirmaré mi pacto a través de su hijo Isaac. Dios quería que Isaac fuera el heredero de la familia de Abraham. Posteriormente, Isaac heredó todos los bienes de Abraham. Unamos todas estas piezas. En Lucas capítulo 16 se menciona que Abraham representa a Dios. Había 3 candidatos que podían heredar todos los bienes de la familia de Abraham. El primero fue Eliezer, el segundo Ismael y el tercero Isaac. Sin embargo, si observamos bien, Dios rechazó al primer candidato Eliezer diciendo, no te heredará este. Entonces, ¿qué requisito le faltaba a Eliezer? Tenemos que examinar más detenidamente este asunto. La respuesta a esta pregunta está estrechamente relacionada con el asunto de quién es el padre y la madre de cada candidato. Eliezer fue criado como esclavo en la casa de Abraham desde que era un niño. Según la ley de Israel, cuando el padre y la madre eran esclavos en una casa, el hijo nacido de ellos estaba obligado a ser criado como esclavo en esa casa. Por lo tanto, cuando vemos la expresión de Abraham sobre Eliezer, un esclavo nacido en mi casa, ¿no demuestra esto quiénes eran el padre y la madre de Eliezer? Ellos eran esclavos, no eran libres.
Así, Dios dijo, aunque es muy fiel y bueno en su trabajo, Eliezer no te heredará. Cuando Abraham preguntó, entonces, ¿a quién elegimos como heredero? Dios dijo, un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces Agar, la sierva de Sara, le dio a Abraham un hijo llamado Ismael. Sin embargo, aunque su padre era Abraham, un hombre libre, su madre era una esclava y por lo tanto no era una mujer libre. Por eso, cuando Dios habló de Ismael en el libro de Gálatas, lo describió como un esclavo. Veamos el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Abraham tuvo dos hijos, uno de ellos de la esclava. ¿Quién es él? ¿Quién nació de la esclava? Fue Ismael. Puesto que está escrito, el otro de la libre, ¿quién fue el hijo que nació de Sara, la mujer libre? Fue Isaac. Versículo 23. Pero el de la esclava, es decir, Agar, nació según la carne, más el de la libre, es decir, Sara, por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. El hijo que dio a luz Agar fue llamado esclavo en la Biblia. Este es un versículo muy importante que debemos tener en cuenta. En cambio, ¿qué fue lo que dijo Dios sobre Isaac? Volvamos al libro de Génesis capítulo 17, versículo 19. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré. ¿Qué confirmará Dios con él? Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Al final, Isaac, el hijo de Abraham, fue el elegido con el que Dios hizo un pacto. ¿No es así? Veamos sobre los padres de Eliezer una vez más. El padre de Eliezer no era libre, sino esclavo, y su madre tampoco era libre, sino esclava. Por lo tanto, Dios llegó a la conclusión de que no podía ser él quien recibiera la herencia de la familia de Abraham. En cuanto a Ismael, su padre era Abraham, un hombre libre, pero su madre era Agar, una esclava. Aunque el hijo de Agar era el hijo de Abraham, al final fue descrito como un simple esclavo. Así que, al final, ¿se le concedió la herencia? Ni Eliezer ni Ismael pudieron heredar los bienes de Abraham. Finalmente, toda la herencia pasó a Isaac. Si miramos más detenidamente a Isaac, podemos ver que su padre era Abraham, un hombre libre, y su madre Sara, una mujer libre. Al final, Dios permitió que Isaac recibiera toda la herencia de la familia de Abraham. El asunto de recibir la herencia de la familia de Abraham es el asunto de cómo podemos heredar el eterno reino de Dios. ¿Cuál es la condición absoluta para ello? Aquí dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Qué significa ser libre? ¿Quién es libre? Solo Dios es libre. Por eso está escrito que todos nosotros, los hombres, somos esclavos del pecado. Nosotros también hemos sido prisioneros y esclavos del pecado. Sin embargo, a los que han encontrado al Padre Celestial y a la Madre Celestial, Dios les ha dado su santa carne y su preciosa sangre para que se conviertan en hijos del Padre y la Madre, y los ha sellado como sus hijos.
Esto significa que los que heredarán la eterna patria celestial de Canaán deben ser hijos perfectos de Dios Padre y Dios Madre. Por lo tanto, hoy en día, aquellos que no creen en Dios Padre y Dios Madre, o los que dicen no creer en Dios, ¿pueden heredar el reino de Dios? Estas personas serán las primeras en ser excluidas de la herencia, a través de estos tres candidatos principales que competían por ser los herederos en la familia de Abraham. Dios nos mostró la fe que tienen las personas del mundo ahora. Los que dicen, no tendré nada que ver con Dios Padre ni Dios Madre, no pueden heredar el reino de Dios, ni entrar en el reino de los cielos. Por otro lado, hay personas como Ismael que dicen, acepto la existencia de Dios Padre, pero nunca podré creer en Dios Madre. Dios también los ubicó en la categoría de esclavos. ¿Qué hay de Isaac? El padre de Isaac era Abraham, que es libre, y su madre era Sara, que es libre. Por lo tanto, así como a Isaac se le concedió la herencia de la familia de Abraham, nosotros, que creemos en Dios Padre y Dios Madre, podemos volver al eterno hogar celestial y heredar el reino de los cielos. Esta profecía se muestra a través de la familia de Abraham. Dios dio una respuesta clara sobre el asunto de Eliezer, Ismael e Isaac, durante un largo periodo de tiempo que abarca varias décadas. Cuando volvemos atrás y examinamos el proceso que condujo al nacimiento de Isaac, Dios cambió el nombre de Abraham para que fuera padre de muchedumbre de gentes. También cambió el nombre de Sara para que fuera madre de naciones. Dios les dio los títulos de padre de muchedumbre de gentes y madre de naciones, que significan el padre de todo el mundo y la madre de todo el mundo. Además, en Lucas capítulo 16, cuando miramos la parábola que Jesús dio, el hombre rico murió, fue al mundo próximo y exclamó, Padre Abraham. Con esto, podemos entender claramente lo que Dios ha dispuesto para nosotros a través de la historia de la familia de Abraham. Llegaremos a saber quién podrá recibir la herencia del cielo y por qué camino debemos ir. En esta época, para los que no tienen fe en la Madre Celestial, el reino de los cielos estará muy lejos. Confirmemos esto a través de las palabras de Dios en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, ¿quién es ella? La cual es madre de todos nosotros, es libre. Aquí, en este versículo, la expresión libre significa que ella es nuestro Dios, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Versículo 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, ¿como quién? Como Isaac, somos hijos de la promesa. Para ser como Isaac, ¿qué debemos hacer? ¿No deberíamos convertirnos en hijos de la madre que es libre? Veamos otra vez el versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido, según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino, ¿de quién somos hijos? De la libre. Dios, nuestra Madre eterna, está en una posición libre de pecado. La Biblia dice una y otra vez, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Dios dijo que somos los hijos de la promesa.
En Primera de Juan capítulo 2, versículo 25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿A través de quién recibió Isaac la herencia? Por lo tanto, para renacer como hijos de la promesa como Isaac, debemos convertirnos en los hijos de la Madre Celestial. Veamos el libro de Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria que disfrutaremos como hijos de Dios en el futuro es verdaderamente magnífica. Los ángeles, que son tan numerosos como las estrellas del cielo, dirán, viajemos hoy a esta ciudad y mañana a aquella estrella. Hermanos, pronto llegarán los días en que seremos servidos así. Para entrar en ese glorioso mundo, escuchemos cada vez más las palabras del Padre y la Madre Celestiales. Con la esperanza de que todos los hijos de Sión se aferren a esta fe hasta el final y reciban grandes bendiciones y una gran recompensa celestial, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.